vocales, puras consonantes. No hay vocales, ahí son consonantes. Entonces, los expertos, los eruditos judíos, a través de los tiempos, ellos lograron entender que el nombre del Señor, saben que la forma como ellos han descubierto que se logra pronunciar su nombre es en la forma como nosotros respiramos. ¿Y ustedes sabían eso? Cada vez que usted respira, es así como suena ese tetragramatón de las 4 letras que aparecen en el libro de Éxodo cuando se le revela a Moisés. Ya cada vez que usted respira, usted está pronunciando el nombre del Señor, porque no hay otra forma de podérselo explicar. Así que por eso Salmo 150 dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Amén. Cada vez que usted recuerde que está respirando, está adorando, está alabando el nombre del Señor, está pronunciando su nombre. Todo lo que respire alabe a Jehová. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso, hermanos? Amén. Bendito sea Jesús. Ahora le voy a invitar que se pongan sobre sus pies. Vamos a abrir las escrituras en el Evangelio según San Juan. Un solo versículo que aparece allí, capítulo número 1. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, verso 6. Cuando lo tengan conmigo dicen un amén, un gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, verso 6. Dice así la santa y bendita palabra del Señor de la siguiente manera, y tengo el inmenso honor de leerla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Una vez más, verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Esta es palabra de Dios, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Eterno Dios y nuestro buen Padre celestial, es para mí, Señor, un inmenso gozo el poder estar en esta plataforma, en este altar, para ser el expositor de tu palabra. Gracias porque, Señor, no mereciéndolo, Dios, tú te has dignado, Señor, en poner en el corazón del liderazgo de la iglesia para que me concedieran esta oportunidad. Y te ruego que la virtud gloriosa de tu Espíritu Santo pueda moverse, Señor, pueda circular a través de las vidas, en las mentes y en los corazones. Y todo pensamiento, Señor, que es contrario a tu voluntad, lo someto en el nombre de Jesús al estrado de tus pies. Declaro, Señor, que hay aires despejados, que no hay ninguna influencia, que no hay ningún poder antagónico que quiera resistir a la administración de tu palabra. Y ahora, Señor, a través de las ondas hercianas de la radio, en Supermix, Señor, donde se está a lo mejor retransmitiendo parte de este culto, Señor, o a través de la página de la iglesia, a todos los oyentes, a las personas, a los confinados, a los presos, a donde llega este mensaje, Señor, lleva un mensaje de paz y de esperanza. En el nombre de Jesús se rompen las cadenas, se rompen las coyunturas, Señor. El yugo podrido es, amén, ahora mismo roto. Sí, Señor, hay un rompimiento en esta hora por Jesucristo el Hijo, porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el nombre de Jesús de Nazaret estamos en victoria, Señor, y hoy nos gozamos y proclamamos que tú eres el Señor de este lugar. Tú eres el Señor de esta iglesia, Emmanuel, y tú eres quien controla los hilos, Señor, de cada vida, de los pensamientos y de la voluntad de cada uno, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Está hecho por tu palabra. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus lugares, mis amados? Amén. Dios busca hombres. Cuando estoy refiriéndome a esto, entiéndase que es hablarlo de una forma pluralizada o genéricamente. Dios busca hombres. Hombres, amén, que se sientan seriamente comprometidos con su obra. Hombres idóneos, hombres de valor, hombres que puedan ser accesibles, decisivos, de tomar iniciativa para entender lo que el Señor quiere hacer con sus vidas.
Dios no viene por mentes brillantes, por personas con títulos, personas con capacidades o habilidades. Solamente Dios busca personas con disposición de corazón. Amén. Gente que le haya creído a Él, que sean anegados para, amén, entender cuál es el buen propósito que tiene para con sus vidas. Gente que, amén, vivan apasionadamente por el servicio a su obra. Gloria al Señor. Entonces, Dios no espera que nosotros, hermanos, tengamos que conocer mucho de las Escrituras para Él podernos hacer ese llamado. ¿Se entiende? Cuando Dios nos hace esa invitación, no está esto supeditado a lo que nosotros seamos, a nuestro coeficiente intelectual o a la vasta experiencia que hayamos tenido en el ejercitamiento de un ministerio. Dios simplemente busca corazones dispuestos para que vayan al mundo a hacer su voluntad. Gloria al Señor. La fórmula de Dios no ha cambiado a través de los siglos. Dios, amén, ha llevado a cabo una manera como opera en la vida nuestra. Dios llama, capacita y envía. Ese es el estándar de Dios. Así se mueve el reino de los cielos. Recuérdense cuando Jesús estaba en los días de su carne aquí en la tierra. Él, ¿qué hizo? Primeramente los llamó. Estaban estas personas a las cuales hicieron parte de entre los 12 en diferentes tipos de oficios. Unos eran pescadores, otros eran artesanos, otros, amén, eran tributos del pueblo del Imperio Romano, ya como el caso de Leví. Cada uno ejercía algún tipo de función o de oficio. Como Simón, que estaba lavando las redes, pero cuando escuchó las palabras del Señor, dice la Biblia que al instante le siguió. Cuando estaba recaudando el erario del pueblo, Levío, el cual recibe el nombre de Mateo, dice que cuando Jesús pasaba por allí, al instante cuando oyó la voz del Señor, le siguió. Entonces Él es el que llama. Amén, hermanos. Amén. Jesús es el que llama a la persona, a la vida de los hombres. Así podemos encontrarlo a través de la historia. Esto no tenemos que complicarnos la vida. Todo lo que tenemos, ¿verdad? Esa sensación, ese deseo desenfrenado de servir a Dios, es porque hay algo que ya Dios ha depositado en el corazón nuestro. Para las personas que nos están, ¿verdad?, observando, si hay alguno de ellos con esas confusiones que no han entendido, ¿verdad?, cómo es que opera el Espíritu Santo. Él es el que reparte los dones, los ministerios. Pero Dios no puede alterar, Dios lo que Él ya estableció como una regla, amén, no puede ser afectada de esa misma manera. El Espíritu Santo, que es el ministerio que se mueve en esta dispensación de este último tiempo de la gracia, amén, opera de la misma manera, se acopia a lo que Jesús hizo. También llama, ¿verdad? Él es el que llama, Él es el que capacita y Él es el que envía. Cuando hablo de capacitación, hablo de equipar, ¿verdad? De facultar a la persona que va, amén, a ser enviada. Dios no sufre de trastornos mentales. Dios no es loco para, amén, ya enviar a alguien sin antes haberlo llamado o haberlo capacitado. Entonces, estas cosas a veces no pueden ser comprendidas porque hay muchas personas que ellos mismos se llaman, ellos mismos se autoproclaman y por dos conocimientos que tienen de algo de la Biblia, ya ellos se sienten líderes y ya se sienten como personas facultadas para abrir un kiosco en cualquier esquina y ya ponerle un nombre a aquel lugar. Pero quiero decir que así, en ese orden se mueve, hermano, el reino de los cielos. Dicen amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando Dios llama a este varón, mire lo que le quiero hablar con una ligera reseña. La Biblia dice que Juan fue anunciado unos 700 años atrás a través del profeta Isaías. Si ustedes se van a las Escrituras, va a encontrar que por allá en el capítulo, bendito sea el nombre del Señor, Isaías el profeta, en capítulo 40, versos 3, 5, habla acerca de este personaje que habría de venir al mundo. Nadie, ningún ser humano jamás había sido anunciado, ¿verdad? Con la excepción de nuestro Señor, ¿verdad?, por el cual Él es la razón de todo lo que nosotros hablamos. Pero este varón fue, amén, anunciado su nacimiento unos 700 años atrás a través de Isaías.
Cuando la Biblia declara que voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad. Nuestro Dios todo, amén, a nuestro Dios, y todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. O sea, esto ya estaba anunciado muchos siglos atrás, pero lo reafirma el profeta Malaquías. De igual manera, amén, unos 400 años antes de la aparición del hombre llamado Juan, cuando dice la Escritura que de esta misma manera, voz del que clama, yo soy la voz del que clama en el desierto, y Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, y todo monte, es decir, será allanado, y todo camino torcido se enderezará. Él estaba anunciado 400 años en el tiempo, amén, de la desolación, o lo que le llaman el periodo de la brecha. Hubo un periodo intertestamentario donde no había palabra profética, pero apareció Juan, bendito sea el Señor, anunciando el evangelio por las riberas del río Jordán. Juan fue producto de un nacimiento milagroso. Quiero decirles a los que no conocen mucho la historia, porque a veces confundimos, hermanos, si no estudiamos la Escritura. El escritor de este libro se le atribuye a la autoría a Juan el Apóstol. Y Juan el Apóstol vino a ser también un discípulo de este Juan el Bautista. Juan el Apóstol, aparte de haber escrito el Evangelio, también se le adjudica como autoría a la carta primera, segunda y tercera. Pero Juan el Bautista, no escribió ningún relato de los que nosotros encontramos. Simplemente Juan, el que en algún momento llegó a ser su discípulo, da testimonio de él. Y el testimonio era el lenguaje judicial que se movía en los tiempos, neotestamentarios. Es decir, que cuando alguien hablaba acerca de una persona, tenía que encontrarse la veracidad de que efectivamente lo que estaban hablando acerca de la persona era lo correcto. Había unas palabras que tenían fidelidad, eran fieles y verdaderas. Entonces, cuando Juan habla y da testimonio de él, empieza a dar un relato acerca de cómo fue, cómo surgió, nació producto de un nacimiento, pudiéramos decir casi sobrenatural, porque sus padres estaban viejos, ancianos, ya y eran de una línea ambos sacerdotal. Entonces nació de un nacimiento, en esas condiciones, como nació también Isaac, ¿verdad? A través de aquella unión entre Abraham y Sara. Entonces, Juan el Bautista nació milagrosamente. Aunque nació milagrosamente, se dice que no hizo ningún milagro. Pero cuando él nació, la Biblia dice, que aún estando en el vientre, hermanos, el Espíritu Santo de Dios vino sobre Elizabeth, su madre, y el niño fue bautizado, fue lleno por el Espíritu Santo. Entonces, desde el vientre fue llamado por Dios. Es decir, antes de nacer, una persona que era muy especial para Dios, había sido asignado, preparado para una misión muy especial, muy privilegiada. Por eso se hizo grande delante de Dios. ¿Sabe por qué era un gran profeta? Porque no cualquiera podía realmente ser como el edecán, ser como el maestro de homenaje, como el presentador, el que iba a anunciar al que habría de venir. Amén. Y por eso tenía que ser alguien diferente. Se cree que vivió como un nazareo allá en las montañas de Utah. Allí fue criado, poco se sabe de su infancia, poco se conoce cómo fue el desarrollo de su vida, de su juventud. Apareció, intempestivamente en la escena de la Biblia cuando ya comenzaba a predicar el mensaje del reino. Fue un hombre, hermanos, que logró ganarse el respeto de la sociedad de aquellos tiempos. Puso en jaque a las grandes autoridades de la época, a los grandes gobernantes. Se hizo un hombre temerario, oiga bien, y puso en entrever al aparato religioso que dominaba la época, de los fariseos, de los saduceos. Amén. Y confrontaba a todos los gobernantes, diciéndole las cosas como eran. ¿Sabe una cosa? Que para poder nosotros verificar, para certificar el llamado de Dios, entre las características que podemos nosotros encontrar en esta vida de Juan,
podemos decir que era una persona que no, hermanos amados, estaba comprometido con ningún hombre. No gozaba de esa empatía con la gente. Era una persona que quizás, amén, no era quizás bienvenido entre los círculos sociales que se movían. Aparte, era alguien que vivía prácticamente aislado. No tenía ese contacto. No gozaba digamos, de la reputación entre las personas de esa gente de su pueblo. Pero él no estaba llamado para agradar a las personas, porque la Biblia dice que es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Cuando nosotros estamos en un llamado, no estamos llamados para estar simpatizando con la gente. Usted cumple con lo que Dios pone en el corazón. Usted hace la voluntad de Dios, lo que Dios determina, lo que Dios dicta a tu mente, a tu corazón, mi querido hermano, que tiene ese ministerio. Oh, gloria al Señor. A veces la gente se molesta, la gente a veces se incomoda porque no hacen estos líderes lo que ellos quieren que hagan. Usted no está llamado para eso. Usted está llamado para agradar a Dios. Amén, porque si estamos llamados y si queremos cuidarnos de la gente, tú vas a fracasar, vas prácticamente camino a la derrota. ¿Por qué? Porque vamos a estar siempre, es como llevándoles dulce, endulzando el oído del oyente, y bendito sea Dios. Juan no negociaba por ninguna razón su llamado que Dios le había dado. Usted no se deje llevar, no se deje embaucar por lo que diga, no viva de lo que otros piensan, no viva de lo que otros estén buscando acerca de tu persona. Tú tienes que ser, amén, autónomo para tomar decisiones. Gloria al Señor. No consultar con ningún ser humano. Bendito sea Dios, como hizo aquel Roboam, que consultaba con los jóvenes y desechó el consejo de los ancianos. Usted, amén, preste oído a lo que Dios, el Espíritu Santo, está mencionando y está hablando. No estamos llamados para atender, amén, a las personas con las cosas que ellos creen, amén, que puede ser de parte de Dios. Por eso es que nosotros nos metemos con el Señor, hablamos con Dios. Para tener una veracidad del llamado, tenemos que haberle conocido. Si tú no conoces al Señor al cual sirve, vamos a estar dando tumbos en el camino. Vamos a estar siendo impredecibles, inconstantes, de doble ánimo. Pero cuando tenemos un llamado efectivo del Señor, ¿sabes una cosa? Nosotros estamos siempre dispuestos para seguir los pasos, los movimientos que el Espíritu de Dios produce en nuestras vidas. Gloria al Señor. Así como aquellas personas que se levantaron cuando un día Moisés, ¿verdad?, que era el líder, el hombre llamado, el caudillo del pueblo de Israel, y comenzaba a dar instrucciones al pueblo. Él no esperaba encontrar a un círculo de oficiales, dirigentes, para consultar con ellos y decir, bueno, ¿qué piensan ustedes acerca de este asunto? Él hablaba directamente con Dios, y Dios era el que iluminaba, amén, y la visión se la ponía Dios al corazón de este varón. Entonces llegaron estos tremendos desestabilizadores desde la paz, y comenzaron a intrigar, porque hay gente que son incitadores del mal. Tenga cuidado, amén, con quién te rodeas. Hay gente que muchas veces se muestra amigos, que se muestran muy simpáticos, muy cordiales, pero no sabes tú realmente qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Y Moisés, el siervo de Dios, se cuidaba de esas situaciones, ¿sabe? Porque cuando en un momento llegaron aquellos a provocarle, a decirle, ay, entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Qué te crees tú? ¿Verdad? ¿Acaso Dios solamente puede hablar a través de tu boca? ¿O acaso Dios no puede levantar profetas en nosotros? A ver si tú no solamente tienes la revelación, Dios también nos puede a nosotros usar. Entonces Moisés no entró en la trampa, no entró en esa controversia con ellos. Simplemente dijo, si ustedes creen que Dios está atendiendo lo que ustedes, amén, están proponiendo, pues mañana vamos a determinar, nos reunimos aquí en este lugar, en el valle, y entonces si yo estoy mal delante de Dios, Dios me juzgue, Dios haga conmigo conforme, amén, a lo que Él cree. Pero si ustedes son los que están mal, pues Dios entonces establecerá juicio y esto y lo otro. Pero ¿sabe qué? Eso nos enseña la Escritura, que siempre se van a levantar esos Sanbalat, esos Tobías, gente que son opositores a la verdad, gente que siempre lo que buscan es dañar, destruir. Bendito sea Dios. Pero Juan en la Escritura era una persona imparcial, no tenía empatía con ninguno específicamente. Ese era alguien que venía, era poner el hacha, amén, a la raíz del árbol para arrancar, para
para sacar, amén, el mal. Bendito sea Dios. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados para predicar un evangelio, bendito sea Dios, no negociable, un evangelio, aleluya, que pueda hablar la palabra como es. Bendito sea Dios, no la comprometas, no te comprometas delante de hombres. Bendito sea el nombre de Jesús, porque a Dios es a quien tienes que rendir cuentas. Mi alma te alaba, Jehová. Bendito sea el Señor. Hubo un hombre, hermanos, que dice la Escritura. Esto es una derivación del verbo haber. Es la expresión del pasado, del pretérito perfecto, del indicativo. Hubo, quiere decir que existió. Amén. Dios un día levantó a un varón como él. Un hombre, aleluya, conforme al corazón de Dios. Un hombre, amén, que venía dispuesto a hablar a las personas con esa autoridad, con ese poder y autoridad que Dios le había entregado. Nadie lo conocía, pero tenía las credenciales de allá arriba del cielo. Eso es lo que más importa, hermano. A mí que me pudiera importar realmente o sea, a lo mejor no tenga reconocimiento ante los hombres. Hay personas, hay ministerios que son muy conocidos a nivel mundial. Hay mucha gente que yo los estoy observando por las páginas sociales y hablan y atacan. Y una cosa de las cuales me molesta es que siempre están buscándole el lado flaco y estar señalando pecados ajenos y estar hablando terriblemente mal del ministro de uno hacia el otro. Pero sabe una cosa, muchos de ellos me preocupan porque ni se congregan, no se someten, andan todo el tiempo sueltos por allí sin rendir cuenta a nadie, y este tipo de gente le hace mucho daño al evangelio. Dios no nos ha llamado a nosotros para, amén, estar señalando, para estar condenando. Ni el mismo Jesús, amén, cuando vio a la mujer adúltera allí delante de él, que miró que todos se habían ido, le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Y ella, amén, con complacencia le dijo: Señor, se han ido. ¿Y qué respondió Jesús a esto? Dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bendito sea Dios. Dios no está, amén, en este mundo revelándose para condenar a nadie. Dios no nos ha puesto para que seamos jueces, para estar señalando, amén, las debilidades, las cosas malas que otros hacen. Estamos llamados, es para ser intercesores, es para orar por nuestros hermanos, para hacer un soporte, para hacer una carga. Dice, amén, vosotros que sois fuertes, sobrellevar las cargas de los que son débiles en la fe, soportando los unos a los otros, porque esta es la voluntad de Dios a su nombre. Mi alma te alaba, Jehová. Bendito sea el Señor. Yo encontré algunos puntos, hermanos, que me hacen ver lo que es el llamado que Dios pone en cada uno de nosotros. El llamado divino de Dios no es un sentimiento caprichoso de la carne. ¿Entiendes? Porque a veces nosotros entendemos algo que yo quizás voy a ir en contra de mi propia ética. Y no me entiendan mal los que me están viendo en esta hora. Pero el llamado de Dios no lo define el hecho de que nosotros hayamos cursado algún tipo de escuela bíblica, de seminario teológico. Yo duré 7 años desde que conocí el evangelio en mi natural Colombia, predicando por todas partes. O sea, mi deseo me llevó un día a que otros pudieran decir y reconocer: hermano, usted es un evangelista. ¿Se da cuenta? O sea, yo después de 7 años que duré desde entonces en mi país, desde esos 7 años cuando salí al exterior, hacia los países donde comencé a predicar el evangelio, estando aquí en los Estados Unidos, fue que se me brindó la oportunidad de pasar por un seminario bíblico. Yo no predicaba previamente porque conocía, amén, o había pasado por algo como ese. Quiero decir entonces que un llamado no lo define el hecho de que usted haya pasado por una escuela, un seminario de la Escritura. Amén. Las universidades hacen profesionales. ¿Me entiende? Los lugares así seculares hacen a personas en el mundo profesional. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que el llamado no lo hace un seminario, una escuela bíblica. Eso viene de arriba, es algo inédito. Es algo inédito. Dios es el que pone eso en el corazón. Amén. Lo otro es complementario. Por eso digo que hay muchos que Dios los ha puesto a esto y ni siquiera han cursado una escuela bíblica, pero Dios le ha dado un respaldo absoluto, tremendo, maravilloso. El siervo
de Dios que ahora, ¿verdad? Quizás está en sintonía. El hermano que me brindó la oportunidad de ir allá a la inauguración de ese nuevo templo. Que yo sepa, el hermano nunca cursó una escuela bíblica, pero usted viera la cantidad de gente que en su llamado han llegado a ese lugar a ser parte de ese ministerio. ¿Se da cuenta? Entonces Dios es el que está en el asunto, hermano. Si no involucramos a Dios en esto, todo será algo trivial, efímero, pasajero. Amén. Allí estará simplemente la mano humana. Pero cuando es Dios, Dios te va a respaldar. Dios va a sacarte adelante. Amén. A pesar de que muchas veces, no quiero decir a aquellos que están aspirando a esto, que sienten en su corazón ese llamado, yo quiero decirles que esto muchas veces no va a ser fácil. Habrá momentos en que uno realmente se mirará triste, solo, amén, con ganas de cuidar del asunto, y no habrá la gente que te pueda entender por los procesos que te lleva, amén, a asumir un llamado de Dios. Bendito sea Dios. Pero cuando estamos bien cocinados y entendemos el propósito del Señor, no dependemos de las circunstancias que se mueven desfavorablemente a nuestro alrededor. Tenemos que entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es Dios en el asunto. Es Dios el que nos fortalece y nos levanta. Amén, del muladar. Es el Señor el que nos guía a toda verdad. Bendito sea su nombre. Si te dijeron que esto era fácil, que era un paseo, te mintieron. Amén. Un llamado, hermano, requiere de verdad tener mucha paciencia, amén, y tener ser envalentonado, ¿sabes? Tener mucha valentía, gallardía, porque esto no es para cobarde. Aquí te van a hacer la vida triza, ¿verdad? Te van a señalar, ¿verdad? Como un detractor, van a generar murmuraciones, van a levantarse calumnias, falsos testimonios, te van muchas veces a hacer la vida difícil. Pero cuando la persona es llamada por Dios, hermano, vendrán los vientos, las tempestades, amén, los azotes de la vida, pero tú estarás segura, amén, que estás en las manos del bendito, aleluya. Dios no te va a dejar solo, Dios no te va a procesar, amén, como el mundo lo hace. Un Jeremías podía haber sido injustamente señalado como una persona falsa y fue llevado a una cisterna. Su mente le pudo haber jugado sucio estando en esa cisterna solo, pudo haber renunciado. Por un momento Jeremías se vio en el pensamiento de dejar, de soltar todo eso. Ya no hablaré más de ti. Por allá en ese pasaje de su libro que él escribió, ya no hablaré más de ti, callaré mi boca, porque, o sea, el pueblo se ha levantado contra mí. Ese momento de Jeremías era comprensible. ¿Cómo un hombre de Dios podía pasar por una etapa de esa, un sufrimiento como ese? Entonces todos nosotros estamos marcados, etiquetados para vivir momentos de aflicciones en la vida, mi querido hermano. Jesús lo dijo. Jesús dijo: en el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús te garantiza que aunque vayas por esos momentos de lugares oscuros, dice la Biblia, aunque pasares por las aguas no te anegarán. Aunque pasares por el fuego no te quemará. Oh, gloria al nombre del Señor. Dios no te promete, Dios no te va a decir que no hayas de pasar por ahí. Es inevitable. Vas a tener que pasar por el fuego de la prueba. Vas a pasar por las aguas que vas a sentir que te están llegando a tu cuello y que ya estás a punto de dar patadas de ahogado. Pero Dios te promete que las aguas, amén, no van a pasar por encima de ti. Oh, gloria a su nombre. Aunque pasares por las aguas no te anegarán. Mucho Cristo para poco diablo, hermano. Amén. Bendito sea Dios. Yo creo que la tenemos ya segura. Esta es la batalla que antes de llevarla a cabo ya la tenemos garantizada. ¿Sabía usted eso? El diablo es un contendor perdido. Se lo reprenda. Da coletazos ahí. Anda como el perro, nada más ladra, pero no muerde. ¿Se da cuenta? Porque la Biblia dice claramente: retén tu corona. ¿Quiénes son los que tienen la corona? Cuando yo de repente miraba allá donde visitaba casas de familia que se desbordaban por ver una pelea de boxeo, no era que fuera eso realmente un deporte de mi preferencia, pero a veces me tocaba mirar cuando visitaba así una pelea, ¿verdad?, de Tito Trinidad y con el otro, no sé, Oscar de la Hoya, el personaje de la época, de su tiempo. Oiga bien, y la gente estaba pero apasionada terriblemente. Uno de ellos era el campeón del mundo, del peso ligero, el peso Walter, el peso pluma. Y se da cuenta, y el otro era el contendor. Entonces, ¿qué se dice? Que el campeón, cuando entraba al ring, o sea, entraba con su corona, entraba con su bata, con su
vestido real, con un cetro grande, ¿verdad? Pero con un, ¿cómo le llaman? Un cinturón, ¿verdad? El cinturón, oiga bien, demostrando que Él es el campeón. Los cristianos, que somos campeones, portamos la corona. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, amén, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bendito sea Dios, sé fiel hasta la muerte, porque yo te daré la corona de la vida. ¿Sabe? Entonces los campeones somos los que portamos corona. El diablo te la quiere destronar, te quiere destronar de tu lugar. Entonces estamos peleando contra un... Esto no más lo puedo ver como esto es pelea de tigre con burro amarrado, hermano. Amén, el diablo está vencido y usted tiene que vivir la vida como un campeón. Amén, bendito sea el Señor. Entonces Juan en la Biblia muestra características que era una persona vencedora. O sea, una cosa en un momento de su vida, este varón también como cualquier ser humano, también comenzó a claudicar. Mire, lo presenta a Jesús en las aguas del Jordán. ¿Ustedes se acuerdan? Lucas capítulo 3, ¿verdad? Cuando habla del bautismo de Juan el Bautista, de la predicación de Juan el Bautista, y comienza él a llevar a cabo este acto ceremonial o sacramental, y comienzan a venir los funcionarios de gobierno, la élite de la época, los gobernantes, amén, la parte de la autoridad civil y eclesiástica, llegaban los soldados, llegaban los pescadores, los artesanos, llegaba de toda clase de las estirpes sociales de la época. Y en ese momento, cuando él estaba haciendo su trabajo como el que había de presentar al Señor, ¿verdad? Dice, yo solamente bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es primero que yo, es antes que mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Oiga bien, porque Él es primero que yo, y Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuánto se goza por eso? Gloria a Dios. Entonces, cuando él estaba en esta situación, aparece Jesús. Él lo tuvo que haber reconocido. Empieza el Señor a romper filas y a entrar por la parte de atrás entre la gente hasta que llega al agua y comienza a manifestarse algo sublime, algo glorioso, que es cuando los cielos se abren, las nubes se parten y comienza a descender el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Oh, gloria a Dios. Y cuando Juan vio aquello, dio testimonio de todo esto. Y esto es verdad. Amén, es fiel y verdadero. Y cuando él altercaba allí con Jesús y le decía, no, tú me tienes que bautizar a mí. Entonces, pero Juan se ponía a pensar, razonaba humanamente, pero como yo siendo un súbdito tuyo, yo solamente vine a preparar el camino. Yo soy un pecador, un simple ser humano, sujeto a pasiones, a cosas de este mundo. Era más o menos lo que él podía pensar. Eso no se le había revelado. Y Jesús, amén, llega a él y con esa serenidad, con esa paz, esa armonía que siempre acostumbró y siempre se mostrará en la persona del Señor. Bendito sea Dios. Le dice a Juan, conviene que se haga así. Amén, que se haga toda justicia. Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Bendito sea Dios, y los cielos se abren y da testimonio que cuando el Espíritu vino, reposó en su cuerpo, en su vida. Amén. En ese momento el Espíritu de Dios comenzó a guiar al Señor. Hermano querido, estando él allí viendo todo aquello, entonces le dice a la gente que estaban allí, hermanos, quizás no presenciaron ese momento, esa experiencia, pero él da fe y dice, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe qué me llena esto? ¿Qué me enseña? Gloria al Señor. Hermano, que nuestro mensaje, como el mensaje de Juan, tiene que ser un mensaje mesiánico, 100%, tiene que ser un mensaje cristocéntrico, y es hablar acerca de su regreso, de su retorno a la tierra. Ya no hay tiempo, mi querido amigo, amén, ministro, que están embelesados con estar hablando de ese fastidioso tema del evangelio de prosperidad, del kingdom now, del evangelio, amén, del reino ahora. Eso ya está, amén, pasando la página. Necesitamos es hablar de que Cristo está a las puertas. Necesitamos es que usted, amén, se enchufe en este propósito divino. Yo no he venido a perder tiempo, no he venido a estar contendiendo, amén, en cuanto a posiciones o que me esclarezcan cuál es realmente la misión que el Señor vino a dar a mi vida en esta tierra. Yo no he venido a que otros reafirmen lo que, amén, ya Dios hizo. Bendito sea Dios. Yo he venido para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hablar de Cristo, como dijo el apóstol San Pablo. No me propuse entre vosotros de hablar de otra cosa, sino de Cristo y de este crucificado. A su nombre. Ese debe de ser nuestro empeño en este último tiempo. El mundo se pierde, hermanos.
Hay mucha gente. Yo en estos días he estado más que nunca operando en esa situación de ser un instrumento de un Señor. Permite que mi vida pueda ser un instrumento. A mí no estoy hablando de estar en púlpitos, sino en la vida personal, ¿verdad? Estoy, por la gracia de Dios, en una oportunidad que se me ha brindado de un trabajo part-time, ¿verdad? Que tengo, hermanos, y eso en esas plantas. Yo creo que aquí hay gente que está en ese tipo de trabajos, ¿verdad? En esa Tyson, en Center, ahí estoy yo, hermano, y Dios ha permitido por su pura gracia de yo estar, no como las personas allá abajo, ¿verdad? Estar en las máquinas teniendo que ver con el pollo y las cosas que se hacen. Dios me ha honrado de tener un cargo de estar como un almacenista, como el que provee para los implementos para las personas allí. Pero en ese lugar tan pequeñito donde estoy operando, han llegado tantas personas. Y mi deseo de Dios es que nadie de ahí, de ese lugar, se vaya sin que les pueda sembrar una palabra de vida. ¿Entiendes? ¿Y qué es lo que he encontrado? Que como son una mayoría de personas relativamente jóvenes, vienen de países de Centroamérica y muchos del sur de México, y para tristeza y para conocimiento de usted, de mí, hermano, muchos de ellos son apartados y descarriados. Si usted supiera la cantidad la tasa se ha disparado, hermano, el indicador de las personas que en un día conocieron de este evangelio y hoy en día están apartados del evangelio. Cuando muchos de nosotros estamos como el perro y gato aquí peleándonos cuestiones, ¿por qué no nos preocupamos de que realmente el ideal de Dios es hablarle al mundo, es hablar a las personas de allá afuera? Bendito sea Dios, el mundo se pierde y está en tus manos el que, amén, que la vida de esas personas, como nunca les hayas hablado del Señor, está bajo tu responsabilidad, porque Ezequiel 3:17 dijo: el Señor, el profeta, hijo de hombre, te he puesto por atalaya casa rebelde, y si tú no fueres y amonestares a esta casa, yo amonestaré a tu vida y la sangre de ellos demandaré sobre ti. Pero si tú fueres y hablares a ellos y ellos consintieren de seguir viviendo esa vida que llevan, entonces la sangre de ellos será sobre su propia cabeza y ascuas de fuego amontonará, mas tú habrás librado tu alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que ir afuera, tenemos que hablar al Señor, a la persona que tienes a tu lado cada mañana mientras estás operando en ese trabajo. Tienes que hablarle de Jesús. ¿Me entendió, hermanos? Se lo voy a repetir, tienes que hablar de Jesús. Tienes que hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. No tienes que avergonzarte de Él. No puedes vivir como el mundo vive. ¿Sabe una de las características que me revela la Biblia de Juan? Primero que todo, se conoce el epíteto de Juan, o el homónimo de Juan el Bautista, porque bautizaba. Si no lo sabía usted. Amén. Pero si Juan el Bautista hoy se levantara entre los muertos y visitara las iglesias, se avergonzaría de la manera como muchas veces muchos cristianos le estamos sirviendo al Señor. Porque era una persona que estaba dispuesto para dar su vida por el Señor. Amén. Un hombre apasionado. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que hacer eso de Cristo. Tenemos que, amén, apasionarnos por el Señor. De tal manera, oiga, venga, esta palabra válgase, amén, como aquellos hermanos por allá de África, de Asia, que ellos están dispuestos a ofrendar su vida si es necesario por la causa del reino. Amén, aleluya, porque el Señor dice que el que haya su vida la perderá, mas el que pierde su vida por causa de mí la hallará a su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Tienes un vecino cuando vas al mercado, cuando haces tu trabajo, mujer de bachatería. En vez de estar envuelto en vanidad, en el mundo, en los afanes de este siglo, preocúpate que cada persona que tú ves a tu alrededor, amén, están perdidos, están destinados, van camino hacia el infierno. Y nosotros, bien, gracias, no, sí, ya yo soy salvo, amén, y ya yo me voy. Y no nos importa un cacahuate lo que pueda pasar con la vida de otros que se están perdiendo. El diablo tiene engañado a este mundo, tiene engañada a la iglesia, a muchos los tiene ahí adormecidos en los laureles. Pero es tiempo que te levantes, es tiempo que te sacudas, es tiempo que levantes tu rostro, oh gloria al nombre del Señor, como un pedernal, y puedas encontrar la verdad que te hará libre. Vestía con ropas rústicas, estrafalarias, vestía estrambóticamente, era excéntrico. El Juan que yo conozco de la Escritura, mi estimado hermano,
amado hermano, dice con una vestidura como de pelo de camello y con un cinto alrededor de su cintura. Y se alimentaba de langosta y de miel silvestre. Esa era su dieta alimenticia de todos los días. Pero eso también me señala que los que somos de este grupo, de este reino, no tenemos que ser como el mundo. Nos señala que nosotros tenemos que vivir diferente a la gente del mundo. ¿Sí sabían? También tenemos que hablar diferente. Oiga, que la gente diga, mira, esa persona desde que yo la conozco, yo nunca le he escuchado una mala palabra. ¿Se da cuenta? Nunca le he escuchado una mala actitud. Siempre es servicial en el lugar de trabajo. Nunca me había hablado de su religión, de su fe. Pero mira, con su manera de ser, me hacía ver de que realmente había algo diferente en la vida de esa persona. Los cristianos se conocen por la manera de vestir. Bendito sea el Señor. Eso como que muchas veces no hace parte de la santidad de estos tiempos. Pero la iglesia del Señor se conoce por su manera de vestir. Amén. Dice la Biblia, con decoro. Amén, aleluya. No dejando que el mundo te señale como si fueras una persona, amén, desertora de la fe. Los verdaderos cristianos se cuidan de eso, de que hablemos la verdad siempre, que no nos hallen con mentira y que nos hallen como malhechores, sino que hablemos siempre esa bendita palabra con nuestro testimonio. Bendito sea Dios, porque ese lenguaje judicial con que la gente te va a juzgar todos los días de tu vida. Los hijos de Dios caminan, amén, como caminaron los hombres de fe. Bendito sea Jesús. Cuando Pedro estaba allá en el patio aleluya, del sumo sacerdote, la gente que lo miraba y comenzaban a escucharlo decían, ¿acaso no eres tú uno de sus seguidores? ¿Acaso no estabas tú con él? Porque desde el momento cuando comenzó a hablar, se delató. Los cristianos se delatan fácilmente en la forma como hablan, porque le dijeron, hablas como el nazareo, hablas como ellos. Oh, gloria al nombre de Jesús. Tiene que haber palabra de vida. No puedes envolverte con el mundo, no puedes envolverte con las conversaciones de este mundo, porque la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No puedes ser solamente cristiano cuando vienes aquí a la iglesia, tienes que ser creyente cuando estás allá afuera. A su nombre. Aleluya. No puede ser un cristiano, hermano, de esos, amén, de pacotilla, y que venimos a una iglesia y aquí nos parecemos como que fuéramos los mejores, pero en la casa estamos que la derribamos porque no nos aguantamos. En tal tiraquejala, en donde no se sabe quién gobierna a quién, en donde se tapan, ¿verdad?, sus faltas. Estando aquí, claro, nos mostramos súper espíritu flauticos, pero estando en casa somos cosa terrible. No soportamos la ira y comienzan las groserías y comienzan a ver las altanerías y comienzan a levantarse la voz el uno al otro. Oiga, eso no es propio de un cristiano. Se da cuenta, una persona que yo tuve allá en la iglesia, con gracias a Dios muchos no conocieron cómo estaba el movimiento, pero conocí unas personas que se congregaban allí, y esa señora que siempre iba en la etiqueta como estigmatizada, que ella era profetisa, que Dios la usaba en eso. Qué cosa tremenda. Para esto sí son buenos, de que se autoproclaman con don y con ministerio y todo el paquete completo. Dios me ha puesto esto, y muchas veces andan por allí sueltas y sueltos y no están sujetas ni al marido, no están sujetas amén, a las leyes del Señor. Y esto pareciera, no, hay algunos que dicen, bendito sea Dios, yo no me someto a nadie, amén, yo no tengo que someter a ningún pastor, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios reprenda al diablo, el Señor reprenda a toda aquella gente rebelde, desobediente, amén, que siempre lo único que buscan es estar achacando males, están sacando, amén, las cosas negativas que se ven en las iglesias, pero no se someten a nadie y son más puntuales que el hambre, y están siempre allí en las redes y están, amén, publicando cosas que solamente lo que buscan es una autorrealización, crear una proyección de su propia imagen. Viven en su egocentrismo, viven en su egolatría, pero no buscan el hecho de agradar a Dios, a su nombre. Aleluya. No han aprendido de Juanito, hermano, en la Biblia, que dijo un día, es necesario que yo mengue, pero que él crezca. Vinieron también, porque en todos los tiempos, en todo lugar, siempre van a haber ese tipo de gente, ¿verdad?, que están apoyando, incitando a ver cómo reaccionas en situaciones como esa. Vamos a probar a Juan. Cuando empezaron a mirar que la gente seguía a Jesús, como Juan no hacía milagros, entonces empezaron a alumbrarse el que presentó en el Jordán, ese
wow, ¿cómo hace tantos milagros? Y Juan se quedó sin congregación, ¿me entiendes? Y todos seguían, dice la Biblia, y el mundo se iba tras él. Entonces vinieron aquellos que en algún momento, yo pienso que pudo haber sido también este Juan el apóstol, que fue un, discípulo de Juan el Bautista, y llegó ahí y le dijo, maestro, ¿no te da cuidado que aquel que tú presentaste en el Jordán, ahora mucha gente le sigue a él y han dejado de seguirte a ti? No, porque esas hay. Y esperaban, estaban así, nada más atentos para ver cómo reaccionaban, porque la naturaleza humana te hace como que empezar a decir tantas cosas, ¿no? Sí, y comienzan a hablar hasta mal de la persona sin conocerla. Amén, hermano, a ciencia cierta no hayan ni qué decir de la persona. Pero entonces como se dejan enganar de la carne, comienzan a dañar la vida de otros, calumniando y haciendo cosas que no están lícitas ante los ojos de Dios. Pero Juan, ¿qué hizo? Tenía bien puestos los pies sobre el suelo y dijo, oh no se preocupen, no tengan pendientes de eso. Yo sé a qué Dios me llamó, tengo los pies bien puestos sobre el suelo. Y es dichoso de mí el que ya yo sepa de que mi función, mi ministerio está por acabar. Qué bueno que Él le esté pasando esto. Pero en resumidas cuentas lo que dijo fue, es necesario que yo mengüe, que yo ceda, amén, que yo cada vez mantenga mi nombre en anonimato, pero que el nombre de Él cada vez, amén, se propulse más, que crezca, aleluya, que esté en la boca de todo el mundo. No te cuide, amén, de tú siempre querer ser el protagonista y de que estás allí en esos medios. Hay gente que ya dejaron de ser un ministerio pastorado por irse al apostolado. Hay gente que, como tú que me estás mirando, amén, está siempre dependiendo de los likes, porque se han convertido en youtubers. Amén, amén, muéstrame, y le dice, mándame un corazoncito y esto para saber. No, pero eso simplemente es un engaño del enemigo, porque lo que buscan es alimentar su ego, amén, para ver cuánta gente los está siguiendo. Pero sabe una cosa, hemos perdido la perspectiva. Mientras tú menos seas conocido, mientras la gente mucho cada vez menos te aprueben como lo que tú estás haciendo, no importa, porque hay mucha gente en este mundo, en esta tierra, mi querido hermano, que son conocidos por los hombres, pero son desconocidos en el reino de los cielos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aunque tu nombre no esté registrado, amén, en el libro del Social Security de los Estados Unidos, aunque tu nombre no esté registrado, amén, como un residente permanente de este país, no te preocupes, mientras que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¡Oh, gloria a su nombre! Bendito sea Dios. Hay que elevar, amén, a la máxima potencia a nuestro Señor Jesús. De eso se trata. Amén. Amén. No se trata de nosotros, hermano. Amén. Se trata de Cristo. Amén. Amén. Vive apachurrado, vive desconocido ante los hombres. Porque es mejor ser desconocido en esta tierra, pero ser conocidos allá arriba. Qué lindo que pudiera ser que a nosotros nos suceda, que el día que el Señor venga nos pueda declarar estas palabras. Yo así lo creo. Amén. Cuando Él está en las nubes de los cielos y la iglesia sea levantada y fulano, mengano, sultano, Jesús diga, sube acá, bendito de mi Padre, amén, y ven al reino que ha sido preparado para ti antes de los comienzos del mundo. Gloria al Señor. Qué lindo que pudiera escuchar usted eso. Amén, sube acá, porque tuve hambre y me diste de comer. Hay gente que son más agarrados, hermano, que son tan duros, ¿verdad? Retienen para sí, porque están construyendo un pequeño imperio. Se hacen de que están en la jugada aquí con todos los movimientos de vamos a ayudar a esto y lo otro, pero son agarrados con ellos, se atrincheran en su pequeño reino, no son generosos. Amén, retienen para sí. Es una cosa como que pensaron que eso se va a quedar aquí en esta tierra, se va a quedar la gran tribulación. Está ayudando a usar, es decir, las finanzas del anticristo cuando está aquí en la tierra. Y me preocupa ese tipo de creyentes porque tienen tanto apego a las cosas de este mundo que por no, amén, pensar de que se va a quedar, cómo va a quedar. O sea, hay gente que se preocupa más por lo que se va a quedar que hice con el Señor en el rapto de la iglesia, ¿saben? Qué tremendo eso. Pero, amén, si supiéramos que nosotros desnudos de esta vida, amén, así llegamos y así mismo volveremos. Amén, del polvo fuimos formados y al polvo volveremos. Pero Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer. Amén, acuérdate de World Vision, de esas instituciones. Amén, hay tanto lugar donde uno puede bendecir, puede, aleluya, ser de bendición para alcanzar los propósitos, hermanos. Amén, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste.
Se da cuenta, tenemos a veces lugares donde podemos hospedar a alguien y no deseamos realmente hacerlo porque decimos, no, es que trae 2 o 3 niñitos y nos van a hacer un barrejo ahí en la casa y nos van a destruir este lugar que lo tenemos limpio. O sea, tenemos un concepto muy erróneo de lo que es verdaderamente el servicio para el reino de los cielos. Amén. Y Jesús un día te va a llamar la atención y te va a decir, amén, nunca te conocí. Qué triste eso, no te conocí. Porque tuve hambre y no me diste de comer, fui forastero y no me recogiste, estuve enfermo y no me visitaste. Y aquí ellos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos como un forastero? ¿Cuándo te vimos en la calle o con sed o con hambre? Y el Señor les dirá, por cuánto no lo hiciste con uno de estos mis pequeños, conmigo tampoco lo hicisteis, nunca os conocí. Se da cuenta, hay gente que en esta tierra son muy bien conocidos, ministerios de renombre, ministerios de largo alcance, mega iglesias tremendo. Estos ávaros que cada vez quieren más. Usted que está allí viendo avaricia, amén, siempre no se llena como el Seol, hermanos, y como el vientre nunca se llenan y están siempre queriendo más y más y no se sacian, están siempre deseando porque sus ojos están puestos en eso, están puestos en las cosas de este mundo. Pero qué lindo que aunque muchas veces literalmente hay hombres de Dios que no tienen ni a dónde, amén, a recostarse, aleluya, todo el tesoro, todo el cúmulo de sus bienes se está reuniendo en los cielos, en los bancos donde la polilla y el orín, amén, no corrompen y donde ladrones podrán jamás minar ni hurtar. Oh, gloria a Dios, haceos tesoros allá arriba. Bendito sea Dios con lo que tú hagas con tu prójimo aquí en la tierra. Nunca os conocí, pero es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Amén. Haz crecer a Jesús en tu vida con buenas obras. Haz crecer a Jesús en tu vida con buena conducta. No te dé pena, no te intimides, no te avergüences que cuando estás en un restaurante, a mí estás así mirando para cualquier lado, a ver si te está mirando, que cierras los ojos y comienzas a orar. El que se avergonzare de mí aquí en esta tierra, yo me avergonzaré, dice el Señor, en el reino de los cielos ante mi Padre. Todo aquel que me negare en esta tierra, yo también le negaré. Y Juan cada vez, hermano, iba de más a menos, pero Jesús iba subiendo el rating. Pendiente, amén. De eso se trata, que nosotros, amén, vivamos en un anonimato, pero que Cristo viva en nosotros. Que la gente diga, wow, qué tremendo, mi amado hermano, amigo. Yo no sé qué tienes tú, pero cuando tú me hablas, mi cuerpo tiembla. Yo no sé qué hay en esas palabras que tú me transmites, pero amén, me transmites una paz profunda. Me decía el otro día una de esas personas, una joven de 26 años, viene de Chiapas, solo 3 meses tiene de estar en los Estados Unidos y está en esa planta allí trabajando. Le dije yo, eres una bienaventurada porque lograste poder sobreponerte a todos los obstáculos por esa frontera. Pasaste muy bien. Quiere decir que Dios te guardó y ahora te ha bendecido estar en un lugar como ese ganando a $15 la hora. ¿Quién hace eso? Solamente el Señor. Amén, Dios te honra. Pero ¿sabes una cosa? Tú tienes que mantener fidelidad a Dios, porque me decía, estoy descarriada, dejé mi familia ya, dejé a mi esposo y a mis 2 niños y estoy al borde de la locura, dejé deudas y todo lo demás. Y yo le dije, lo único que tú necesitas es volver a Jesús. Tienes que volver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria a Dios. Y me dijo, yo no sé tú como que eres un evangelista que me ha mandado Dios, ya son 2 los que me ha mandado para que me lleguen a hacer rectificar mis caminos, y eso es lo que Dios está haciendo. Dios, amén, nos llama para que nosotros enderecemos las sendas torcidas, amén, allanemos los caminos ásperos, amén, y anunciemos el año de la buena voluntad de Jehová Dios para nuestra vida, a su nombre. Bendito sea Dios. Gracias. Y dijo el Señor un día de Juan, llegaron 2 discípulos. Esta era la situación. Ya voy terminando, hermano. Estaban las personas un poco inquietas porque Juan estaba en la prisión. Como que esta partecita no se le reveló al siervo. ¿Saben por qué? Porque si se lo hubiera revelado, él no hubiera reaccionado como reaccionó. Dios no nos puede decir todas las cosas que tiene predeterminadas para nosotros. Yo hago acopio de algo que me sucedió hace muchos años, cuando yo todavía estaba en mi país natal, Colombia, y estaba en el sur, una zona conflictiva, porque en esos tiempos operaban células de la guerrilla colombiana, que muy sanguinarios que eran en aquellos tiempos, y me invitaron a predicar en una iglesia donde estaba el foco de conflicto armado. ¿Entiendes? Entonces, como yo creí que estaba en una iglesia, era un lugar seguro, un refugio.
como le llaman aquí, un lugar, un santuario, ¿me entiendes? Aquí nadie se mete, un lugar como este. Entonces cuando yo terminé de predicar, la primera persona que me salió a recibir fue la pastora de esa iglesia. Y cuando me saluda me dice, así casi al oído me dice, hermano Rosales, no le dé miedo, no tenga temor. Pero aquí ahora en este lugar hay una célula de la guerrilla de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y el que está ahí no mira hacia atrás, pero cuando mira, observe como que no vio, tiene una camisa color así tal. Ese es el comandante en jefe de ellos y me está preguntando por usted. Porque creen que los que llegan allá y que son personas extrañas, creen que somos filtrados del gobierno. Así que no sé qué pueda pasar, pero pídale al Señor que le dé gracia cuando usted tenga que dirigirse a ellos. ¿Se da cuenta? Yo, si yo realmente hubiese desconocido el asunto de entrada a salida, de que allí en ese lugar entraban estos tipos de grupos armados, me hubiera sentido a mis anchas predicando el evangelio. O sea, lo hubiera hecho, si me hubiese tocado saber que estaba ya precavido, prevenido, ¿me entiendes? Y ya no me iba a sentir con todo el despliegue de la libertad en el